social y bueno, en la esfera más amplia sería lo espiritual, ¿no? Que es la unión de esos tres aspectos básicos. Entonces, biológicamente, tenemos que cuidar a nuestro cuerpo físico con una alimentación de alta calidad y la parte psíquica o mental tiene que ver con qué pensamientos habitualmente tenemos y eso influye en nuestras emociones y a su vez en cómo nos sentimos. Y de esa forma socialmente vamos a convivir. Entonces, vamos a hablar en términos generales del plato del bien comer. Si podemos observar, la tercera parte de nuestra alimentación debe basarse en frutas y verduras. Estos dos grupos de alimentos son esenciales para el funcionamiento óptimo del cuerpo y más adelante vamos a ver que nuestras bacterias se alimentan de la fibra que no digiere en nuestro cuerpo. Lo que no se metaboliza, esa fibra, ya sea soluble o insoluble, va a ser fermentada por nuestras bacterias del intestino. Al fermentarla va a producir una serie de ácidos para alimentar a toda la microbiota y a las células intestinales para mantener la salud. Ya después vamos a ver que en amarillo se presentan los cereales que son suficientes. Se dice que los cereales que más recomendamos que se consuman son la tortilla, que sea nixtamalizada, el amaranto, el maíz en sus diferentes formas. Y bueno, aquí podemos ver que en este plato del bien comer hay sopa de pasta, hay bolillo, hay pan dulce y hay hot cakes, ¿no? Es casi y pan blanco, entonces, y galletas. Entonces, más de la mitad de nuestra alimentación actualmente se está basando en alimentos refinados como la harina de trigo y lo que hay que empezar a disminuir son esos alimentos para tener una alimentación óptima. Y bueno, ya si la dieta más completa de el mundo ya se comprobó científicamente es el maíz en forma de tortilla, los frijoles y fruta y verdura y con eso ya tenemos los requerimientos satisfechos de nuestro cuerpo. Si por algún motivo hay alguien que no pueda consumir alimentos de origen animal, es suficiente esta combinación de alimentos, pero si se puede consumir, aquí la recomendación es los alimentos de origen animal solo son pocos. Y de esa forma vamos a mantener una alimentación óptima y los nutrientes que requieren. Las vitaminas y los minerales están en frutas y verduras. También está en los cereales, están las proteínas, que son lo que forma nuestras células. Los carbohidratos están también en los cereales, pero si los consumimos en exceso, hay una descompensación y al aumentar el consumo de energía va a convertirse en grasa y se acumula, ¿no?, en el cuerpo. Y como vemos, una pieza de carne al día es lo ideal, ¿no? Hay quien basa su alimentación a la inversa, la tercera parte es de alimentos de origen animal y una mínima parte de frutas y verduras. Entonces, nada más como una idea general, la alimentación equilibrada es aquella que se mantiene con frutas y verduras
Y bueno, y aquí tenemos los colores de verduras y frutas. Desde el rojo, pasando por el naranja, el amarillo, el verde, el morado, y bueno, y llegar a un poquito al azul. Entonces, todos estos alimentos que tenemos en abundancia en nuestro país, porque cuando hemos platicado con gente que vive en países europeos, para ellos la fruta y la verdura es un lujo. Todo es ya empaquetado, todo ya es procesado. Y esto, como lo vemos aquí en nuestros tianguis, es un lujo que otros valoran en otros países que no lo tienen. Entonces, vamos ahora a entrar en materia. ¿Qué es el microbioma? Pues el microbioma es simplemente todas las bacterias que están poblando nuestro cuerpo. En su conjunto forman el microbioma. Pero ahora centrándonos solo en los intestinos, nuestros intestinos albergan más de 8,000 diferentes especies de bacterias y cada cepa desempeña su propia función única en el cuerpo. Para dimensionar un poquito, tener una idea, por cada célula humana tenemos 10 bacterias en nuestro cuerpo, y en esta imagen podemos ver en todos los lugares donde albergamos bacterias, tanto en la piel como en las mucosas, como en la ingle, en las axilas, y en cada órgano tienen diferentes tipos de bacterias que hacen que la salud del cuerpo se mantenga en equilibrio. Y sus principales funciones del microbioma es que regulan el pH de la sangre. El pH simplemente es tan delicado que si llega a subir más arriba del 7,43, punto, con que suba punto 53 ya es un desequilibrio. Es más ácido, y si baja a menos de punto 43, menos de punto 33 ya es un desequilibrio. Entonces, es muy importante regular el pH de nuestro cuerpo. También las bacterias regulan el funcionamiento de órganos como el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones, obviamente de los intestinos, del estómago, y son mediadores en la absorción de nutrientes y también influyen en los estados de ánimo del ser humano. Se han hecho estudios en ratas y se les ha esterilizado todo su intestino de las ratas, y cuando se les eliminan todas las bacterias que tienen en su intestino esas ratitas, simplemente se dice que tienen conductas de alto riesgo, es decir, se avientan y ya no le tienen miedo a nada. Eso simplemente las hace más impulsivas, las hace no medir el peligro y simplemente poder accidentarse. Entonces, en estos tiempos nos estamos dando cuenta que la gente uno se vuelve más impulsivo cuando su alimentación es de baja calidad, en exceso de alimentos procesados, y sus bacterias no están en equilibrio en el intestino. Entonces, no solo es que la persona sea enojona de nacimiento, sino que también las bacterias que están en nuestro intestino tienen una influencia en nuestros estados de ánimo, pero también en nuestros pensamientos. También una de las principales funciones de las bacterias en nuestro cuerpo es regular la respuesta inflamatoria. Si nuestro sistema inmunológico no está preparado, se inflama demasiado el cuerpo y puede colapsar, como hemos estado viendo en este año y en el pasado. Todas las personas que colapsaron por una inflamación fue porque también, además de ya presentar alguna enfermedad, se inflamó demasiado sus pulmones y colapsaron, ¿no? O fue un infarto.
Entonces, porque esas bacterias estaban en desequilibrio y solo un bichito pues vino a dar el empujón para que sucediera pues simplemente la defunción de la persona. Entonces también influyen en la digestión. Y bueno, ahora vamos a enfocarnos en las bacterias de nuestro intestino. Se dice que nuestro intestino grueso es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque contiene 100 millones de neuronas que producen 30 diferentes tipos de neurotransmisores. Entre ellos está la serotonina. Ese neurotransmisor ayuda a mantener a la gente alegre y si disminuye, empieza a entrar en depresión. Entonces, es importante que ahora se platique cada vez más sobre nuestro segundo cerebro. ¿Por qué? Porque simplemente estamos a punto, cuando vamos a nacer y cuando se empieza a formar el embrión, la cabeza está replegada hacia el abdomen y por eso de ahí hay una conexión con el cerebro, el intestino grueso y obviamente el nervio vago que sube hacia el cerebro y por ahí hay una comunicación, una interacción entre lo que comemos y lo que se nos antoja. Entonces se dice, la doctora Natasha Campbell McBride, que es médico allá en Inglaterra, pero estudió la maestría en nutrición y la maestría en inmunología para observar cuál es la relación entre el sistema inmunológico, cómo uno se nutre y para mantener la salud en el cuerpo. Entonces, ella, según todos los estudios que revisó, llegó a la conclusión de que el 85% de nuestras bacterias en nuestro intestino se les llaman benéficas y solo un 15% se les llaman bacterias patógenas. Y no es que ahora a mucho se dice que las bacterias buenas y las bacterias malas. No es tan simple como decir que es bueno o malo, sino que ese 15% de bacterias, si están en una proporción adecuada, tienen una función que beneficia al cuerpo, pero cuando crecen demasiado su población es cuando se vuelven dañinas para el cuerpo. De tal manera que las últimas investigaciones que se están realizando es que ya se dice que no hay bacterias que puedan enfermar a nuestro cuerpo, sino simplemente ya se llegó a la raíz y el meollo del asunto es que depende el tipo de prebióticos, es el alimento, lo que alimenta a nuestras bacterias intestinales. Esos prebióticos que tienen que ver con frutas y verduras y algunos cereales, si no la gente no consume suficientes, va a recibir más alimentos procesados y eso ya no es un alimento y al contrario a esas bacterias las vuelve nocivas. Entonces simplemente es qué tipo de alimento le estamos dando a nuestras bacterias y a partir de ahí reaccionan ya sea para beneficio del cuerpo o para simplemente es una reacción de defensa. Entonces la doctora Natasha menciona que el 85% del sistema inmunológico se encuentra en la pared intestinal. De ahí que es importante mantener nuestro sistema, nuestros intestinos alimentados, porque no solamente nos comemos alimentos para nosotros, sino también debemos de comer alimentos para nutrir a nuestras bacterias del intestino. Y el 99.9% de todo lo tóxico que
está en el cuerpo sale del aparato digestivo. Entonces, nada de toxinas directamente de lo que comemos pueden pasar a la sangre si nuestro sistema digestivo está en óptimas condiciones. Cuando empieza a deteriorarse se llama disbiosis intestinal y después se le llama intestino permeable, que es cuando se empiezan los enterocitos, las bacterias, las células de nuestro intestino grueso se empiezan a abrir un poco más y por ahí puede pasar alguna proteína completa, que solamente tienen que pasar aminoácidos a la sangre, y si pasa una proteína completa el cuerpo lo detecta como un agente extraño, y de ahí que aproximadamente existan 200 enfermedades autoinmunes. Los médicos, o hasta lo que se sabía hace tiempo y que algunos de ellos pues todavía no se ha actualizado toda esta información. Toda esta información es de gente que ha sido pionera y ha investigado más allá de lo que se nos enseña en las universidades. Y, y se menciona que cuando nuestra sangre tiene más productos que son tóxicos, en este caso pueden ser metales pesados, pueden ser proteínas completas. Si esa proteína va a una articulación del cuerpo y, y se adhiere a esa articulación, va a cambiar la configuración tridimensional de esa articulación, y al cambiar su configuración, el sistema inmunológico va a desconocer esa articulación porque ya tiene algo que se adhirió y cambió su configuración, y por lo tanto el sistema inmunológico lo va a atacar. Esa es una de las explicaciones. Hay todavía más explicaciones, pero bueno, ese es todo otro tema. Pero para ser más concretos, más de 200 estudios demuestran que los probióticos pueden ser provechosos para más de 170 enfermedades. Eso hasta el 2015 se sabía, ¿no? Actualmente se siguen actualizando los datos y cada vez hay más información de los beneficios de las bacterias que están en nuestros intestinos. Vamos a ver cómo adquirimos nuestro sistema inmune. ¿Quién no lo hereda? Pues simplemente nuestros padres, en específico la mamá. Entonces, la alimentación y el metabolismo microbiano influyen en todo, es decir, en la salud, para mantener el cuerpo en óptimas condiciones. Lo que se está investigando actualmente es que más del 99% de los genes provienen de microbios y no de los cromosomas. Entonces también todo lo que se ha investigado sobre las enfermedades, solo menos del 5% de las enfermedades que se pueden heredar genéticamente se expresan. El 95% se debe a nuestro medio ambiente, a cómo nos alimentamos y cuáles son nuestros hábitos. Los factores de transferencia de la inmunidad se dividen en dos. Los primarios es lo que ahora también con cada vez con más información, ya las mujeres que se informan prefieren un parto natural. ¿Por qué? Porque el bebé al nacer por la vía vaginal, al pasar por ese conducto, toda esa microbiota que existe va a hacer la primera inoculación, ¿no? Ese primer contacto inmunológico va a ser por medio de esa vía. La segunda forma es con el contacto de la piel a piel con las primeras personas que el bebé
se vincule o esté más cerca. Por eso es recomendable que cuando nacen los niños estén solo con la familia, ¿no? Para heredar esa misma microbiota de su mismo grupo familiar. ¿Por qué? Porque también se está viendo que se han hecho estudios de que cada grupo familiar tiene un grupo específico de bacterias. Y si se ha investigado que si, por ejemplo, si yo que soy mexicano pido que me hagan un trasplante de bacterias de un asiático, cuando me hagan ese trasplante o esa inoculación de bacterias, mi sistema inmune lo va a detectar como un agente extraño. Entonces, por eso es importante que solo esté los primeros días, las primeras 2 semanas, 3 semanas, estén en contacto con la familia. Y la tercera forma es el contacto oral con el pecho de la madre al lactar. Y bueno, y lo más que ahora se sabe es que lo que se había mencionado hace tiempo es que el calostro es donde van todas las defensas, ¿no? Toda esa herencia del sistema inmune de la mamá pasa a los hijos por medio de la lactancia. Entonces, ¿qué es lo que está? Si estos tres factores, ninguno de ellos se lleva a cabo, que es el 1 y el 3 son los más indispensables. Si hay una cesárea y si no hay lactancia, esa persona, su salud va a estar comprometida a lo largo de su vida y va a depender más de medicamentos, de antibióticos en específico. Los secundarios son la exposición ambiental al suelo, a los alimentos y a los animales. También, antiguamente toda la gente que cultivaba sus alimentos directamente de la tierra y los consumía, los lavaba ligeramente, obviamente iba a haber rastros de tierra y en esos pequeños partículas iba a haber esporas de bacteria, que más adelante vamos a ver cuál es la importancia, ¿no? Entonces, como podemos ver en la imagen, los diferentes tipos de alimentos. En el primero es la lactancia materna. Si es mínimo 6 meses, se recomienda. Máximo, no hay un nivel máximo, pero lo ideal pueden ser 1 año hasta año y medio. No hay ninguna contraindicación. Pero sí, obviamente, a partir de 6 meses, complementar la alimentación del bebé. Y con eso va a adquirir todos los tipos de lactobacilos, bifidobacterias, bacteroidetes, proteobacterias y los firmicutes. Los firmicutes son un tipo de bacterias que se presentan, ahorita más adelante lo vamos a ver, en la microbiota y la energía. ¿Cómo nuestro cuerpo va a producir energía? Simplemente las baterías de nuestro cuerpo son las mitocondrias. Y las mitocondrias, pues son todo lo que genera energía a nivel celular y de ahí para todo el organismo. Si nuestras bacterias no están siendo estresadas por bacterias o virus que sean ajenos a su equilibrio, van a producir su energía óptimamente. Y por ello es que entre mayor variedad de bacterias existan, hay una retroalimentación en los procesos de asimilación de nutrientes y la autorregulación de la energía. Entonces, aquí en la imagen podemos ver que hay dos tipos de complexiones. Y bueno, en específico, la persona delgada tiene una mayor variedad de especies de bacterias. Y esa mayor variedad de especies de bacterias, hay una mayor producción de ácidos grasos de cadena, que básicamente uno de ellos es el ácido acético y ese ácido es el que
es el alimento para los enterocitos de las células del intestino grueso, y eso las mantiene fuertes, las mantiene saludables, y mantiene y evita la permeabilidad de los intestinos. Lo importante de toda esa variedad de bacterias es que incrementa la velocidad en la utilización de las macromoléculas, en específico las proteínas y los carbohidratos. Por eso, persona que tiene mayor variedad, tener estable y puede presentar ya sobrepeso u obesidad. Eso también nos da la indicación de que tiene una poca variedad de especies, y su producción también de estos ácidos grasos de cadena corta es escasa, y eso también alenta a las células del intestino para que se absorban esas proteínas y carbohidratos y sean utilizadas como energía, y por ello tiende a haber más acumulación de grasa. Entonces, esta es la parte medular, y lo que hay que hacer hincapié, que hay que repoblar constantemente nuestro intestino por el medio ambiente en el que vivimos, que ya es un ambiente agresivo por todas las toxinas. Tenemos que tomar esas medidas, y ahora vamos a ver qué factores son los que afectan la salud intestinal. Uno de ellos son los antibióticos. Los antibióticos, como bien lo habíamos estudiado en el 2004, como estudiante estábamos investigando que en el futuro los antibióticos iban a ser insuficientes para mantener a raya a las bacterias nocivas, y pues ya estamos llegando a ese límite, ¿no? Ya los antibióticos de amplio espectro se están utilizando cada vez como el recurso inmediato, porque ya muchas bacterias son resistentes, y el que inició fue la penicilina, y pues ya todas las bacterias simplemente ya no tiene efecto en ellas. ¿Por qué? Porque simplemente una parte es la responsabilidad del ser humano, que cuando se les indican el tratamiento de antibióticos por 1 o 2 semanas, si lo interrumpen, dan pie a que las bacterias se hagan resistentes a ese antibiótico, ¿no? Entonces ha sido la irresponsabilidad parte de la gente, y parte de que solo se solucione, se vea como la única vía de combatir a las bacterias. Entonces, también lo que se sabe actualmente es que indirectamente podemos ingerir los antibióticos en los lugares donde se produce la leche de estas vacas hacinadas, y en contacto entre ellas y entre sus heces fecales puede haber también infecciones, y la forma de atacar esas infecciones pues simplemente es con antibióticos. También cuando a las vacas se les extrae la leche constantemente, pues se les inflaman las ubres, ¿no? Y la mastitis es una forma también una forma de ayudarlas es con antibióticos. Y así en las granjas, y así en donde se produce igual, se alimentan los animales que al final serán sacrificados, para evitar que se contagien y mueran, pues simplemente la dosis es de antibióticos. Ya se han hecho investigaciones allá en Estados Unidos, y se ha visto que incluso los ganaderos descubrieron una forma más fácil de engordar a las reses, y es por medio de antibióticos. Aunque no estén enfermas, las, las reses les recetan antibióticos o les inyectan antibióticos para
eliminar su microbiota de su intestino y empiecen a engordar más. Esa es la forma que muy poco se ha investigado, pero ya en Estados Unidos está clara toda esa investigación. Y bueno, de manera indirecta estamos consumiéndolos, aunque no nos pongamos, no tomemos antibióticos, de manera indirecta los consumimos. Otro de los factores que afectan la salud intestinal son las pastillas contra la acidez estomacal y los antiinflamatorios. La otra es el agua fluorada o clorada, que es básicamente toda el agua que consumimos, pues tiene cierta cantidad de cloro, ¿no? Incluso la purificada. Los productos que contienen triclosan, como jabones antibacterianos, todos los productos de higiene y los cosméticos, es importante que tengan en cuenta esa palabra. Triclosan es un antibiótico y al estar en contacto en nuestra piel, y si nos lavamos constantemente las manos, se va quedando restos, y al manipularlos, nuestras manos, y acercarlas a nuestros ojos o nuestras mucosas o la boca, indirectamente también entra ese antibiótico que también pues elimina nuestras bacterias del intestino y del estómago. Entonces, la forma es simplemente el jabón de pasta para lavarse las manos, es igual de eficiente que uno que sea antibacteriano, ¿no? Con triclosan. Otra es los alimentos transgénicos y los pesticidas, indirectamente los consumimos en la comida también. Y bueno, en cuanto a la alimentación, los azúcares procesados y refinados, como la fructosa, también promueven el aumento de bacterias patógenas y de hongos y de mohos en el intestino. Estas bacterias de alguna manera son competitivas con los nutrientes de las bacterias que son benéficas para nuestro cuerpo. Entonces, el simplemente comer más harinas y azúcares refinados cambia el funcionamiento de nuestras bacterias, y eso nos hace aumentar más de peso, pero también a desequilibrar nuestra microbiota. Los alimentos procesados, en específico todo lo que es industrializado, va teniendo un efecto gradual en la disminución de la variedad de las bacterias, porque simplemente si se come azúcar o harinas refinadas, pues se van a alimentar las bacterias que fermentan esos azúcares, y de ahí van a proliferar más, y de ahí vienen pues diferentes padecimientos. El estrés es otra forma que ya es inevitable que uno pueda evitarlo, pero sí también se ha visto que si uno tiene, entre más repoblemos constantemente nuestro intestino, nuestro cuerpo se vuelve tolera más fácil el estrés. Pero si solo tenemos estrés en repoblar nuestro intestino, es decir, comer alimentos fermentados, tomar probióticos, eso nos hace cada vez más candidatos a un infarto y a diferentes efectos en diferentes órganos, ¿no? Entonces, la contaminación por sí misma, hay más de 700 sustancias tóxicas en el aire, en el agua y en los alimentos, ¿no? Entonces, nadie está libre de estar en un ambiente tóxico, a menos de que vivas en el campo y no haya muchos carros, no haya industria, no haya a kilómetros. Puedes estar menos expuesto a esas sustancias. Entonces, viendo estos 9 factores que afectan nuestra microbiota, 2 de ellos son los alimentos procesados y refinados y los azúcares procesados y refinados, como la fructosa. La fructosa es el jarabe de maíz alto en fructosa que se procesa de el maíz transgénico de Estados Unidos. Se le vende ahora a las refresqueras porque es mucho más barato
que el azúcar. Pero también se han hecho investigación y se han hecho experimentos en ratas, y a una rata se le ha dado solo azúcar y a otra fructosa, y la que engorda es más fácil es la que se alimenta de fructosa. De esa forma aumentan sus triglicéridos, su colesterol, el ácido úrico y más. Entonces, pues ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de los probióticos, ¿no? Ya que nos dimos cuenta que es importante la lactancia, el parto natural, la convivencia con la familia para que heredemos todo ese microbioma de nuestros padres. Si por una o por otra causa no pudimos tener esas oportunidades, porque ya cada vez es menos frecuente, pues ahora vamos a hablar de los beneficios de los probióticos como una forma terapéutica. Se ha visto en los diferentes estudios donde se le ha dado a grupos de personas que los probióticos mejoran la función cognitiva, ¿no? La memoria, ayuda a controlar la ansiedad, la depresión y más estados de ánimos o emociones son regulados por el consumo de probióticos. El estado de ánimo motivador, es decir, reduce los pensamientos negativos. Entonces, como ya lo mencionaba, si a una rata se le esteriliza el intestino grueso, su intestino simplemente tiene pensamientos o simplemente se vuelve más impulsiva, ¿no? Entonces, de esa forma, hay que ver que la forma de regular nuestros pensamientos y nuestras emociones tiene que ver con los probióticos. También mejoran la biodisponibilidad de los nutrientes, por ejemplo, la vitamina B2 y la vitamina B12. Naturalmente no se encuentra más que en alimentos de origen animal la vitamina B12, pero también nuestro microbioma, si es suficientemente variado en bacterias, va a producir la vitamina B12, si no, va a haber una carencia. El control de la depresión es simplemente mejora la salud mental. Va a haber menor ansiedad. También los probióticos ayudan a combatir el estrés. Es una forma de controlarlo mejor, de sobrellevarlo, porque el cuerpo inevitablemente en estos tiempos podemos evitar el estrés, ¿no? Entonces, lo más importante es tener una alimentación equilibrada y tomar probióticos para hacer frente a esas situaciones estresantes de la vida. Como ya habíamos visto, el control de peso ayuda a disminuir la acumulación de grasa abdominal cuando hay mayor variedad de bacterias en el intestino. Control de los niveles de azúcar en la sangre, es decir, hay mayor sensibilidad a la insulina y el colesterol es regulado. El control de la presión arterial, también ahora se ha dicho mucho que la sal y el cloruro de sodio, en específico la sal de mesa, es la que ha aumentado la presión en la gente y es algo más complejo que solo la sal, ¿no? Entonces también mejora la salud intestinal en términos generales, mejora de la salud inmunológica, es antibacterial, antiviral, antihongos y antiinflamatorio y más. Por eso se controla la inflamación. Entonces, los probióticos tienen más de 30 acciones farmacológicas que ya habíamos visto. Uno de ellos son neurotransmisores, pero también otros son acciones específicas en órganos específicos. Entonces, ahora vamos a hablar de las 10 cepas bacterianas con 70 billones de esas 10 cepas. Ay,
Hay una cepa que que está registrada, su marca, que es de la cepa de los probióticos que están en los vegetales fermentados que nosotros pues estamos vendiendo. Esta cepa brinda una extensa lista de posibles beneficios. Es decir, coloniza el tracto intestinal en grandes cantidades por las 10 diferentes bacterias, ayuda a fortalecer la salud digestiva y sobreviven al difícil ambiente ácido del estómago, porque también hay probióticos que no resisten los jugos gástricos y no llegan al intestino, que son comerciales, ¿no? Que se venden y que no son efectivos. Se produce una sustancia que ayuda a equilibrar las bacterias intestinales. En específico es lo que mencionaba, que es el ácido acético o los ácidos grasos de cadena corta. Es un escudo dentro del revestimiento intestinal, ayuda a que las células del intestino se mantengan saludables y no permitan el paso de ninguna sustancia a la sangre. Protege los niveles de colesterol en un rango saludable y normal. Es decir, el colesterol se regula también por las diferentes bacterias que habitan en nuestro intestino. Produce lactasa. Los que no son capaces de tolerar la lactosa de la leche es porque también ya no tienen ese tipo de bacterias que produce esa enzima que se llama lactasa, que ayuda a digerir la lactosa de la leche. Entonces, producen vitaminas como la vitamina B12, el ácido fólico, la vitamina B6, entre otras. Favorece la salud del colon ya que ejerce control sobre los ácidos biliares. Los ácidos biliares simplemente son los que se reabsorben por el intestino y forman colesterol. Entonces, es importante tenerlos en cuenta que aunque no consumiéramos nada de grasas de origen animal, nuestro cuerpo, nuestro hígado genera colesterol, después también lo transforma en bilis para la digestión de los alimentos y después nuevamente en el intestino es reabsorbido para formar nuevamente colesterol, ¿no? Entonces, es una forma de que se recicla y no es necesariamente que consumamos de afuera el colesterol para que aumente el colesterol. Simplemente es una disbiosis intestinal que es simplemente bajan las bacterias, la variedad. Entonces aquí tenemos las otras 9 tipos de bacterias y sus efectos en el cuerpo. El Lactobacillus casei ayuda a la respuesta inmunológica, al manejo de estrés, porque influye en los niveles de la serotonina. El Lactobacillus plantarum ayuda a aliviar el malestar estomacal y apoya a una respuesta inflamatoria en la salud. El Lactobacillus salivarius protege los niveles saludables de colesterol que ya están dentro del rango normal. Y el Lactobacillus rhamnosus puede reducir los síntomas de malestar gastrointestinal, ayuda al control de peso y mantiene los niveles saludables del colesterol. El Lactobacillus brevis ayuda a las respuestas inflamatorias e inmunológicas que sean óptimas y que sean eficaces. La Bifidobacterium lactis apoya el desarrollo de otras bacterias beneficiosas. El Bifidobacterium longum promueve una respuesta saludable al estrés y podría reducir los síntomas gastrointestinales. El Bifidobacteria bifidum apoya los niveles saludables de azúcar en la sangre y podría ayudar a aliviar los síntomas gastrointestinales. Aquí es donde la importancia de cómo se regula el azúcar en la sangre no solo tiene que ver con la insulina, sino con las bacterias. Y en específico, esa variedad, el Bifidobacterium bifidum, es la que ayuda a regular el azúcar. El Streptococcus thermophilus promueve una piel saludable, hidratada, apoya la salud inmunológica y estimula el crecimiento de otras cepas probióticas. Es decir, entre ellas
se ayudan, se protegen, estimulan el crecimiento de otras y es por ello que la salud se puede mantener en el cuerpo por toda esta variedad. Ahora vamos a hablar de las esporas probióticas que tienen 4 billones, ¿no? Las esporas bacterianas son un medio para sobrevivir bajo condiciones ambientales extremas. Nuestra madre tierra o la madre naturaleza, en su infinita sabiduría como un ser vivo y consciente, provee a todas las formas de vida todos los medios para vivir saludable. Cuando en esa conciencia y entendimiento se dio cuenta que el ser humano a veces por su alimentación escasa no era suficiente las bacterias que consumía en su alimentación. En la misma tierra también hay todo un mundo y un universo de bacterias. Y en específico, antiguamente, cuando la gente, ya lo había mencionado, cosechaba sus vegetales de la tierra, los lavaba para quitarle el exceso de tierra, pero iban a quedar partículas de tierra y en esas partículas de tierra iban a haber esporas que al consumir esos alimentos de manera indirecta iban a entrar las esporas y las esporas se llaman esporas probióticas porque a diferencia de un probiótico normal de una bacteria, esas esporas después de su centro van formando capas de proteína que las hace resistentes al medio ambiente, a los jugos gástricos y una vez que llegan al intestino, fertilizan el intestino para dar las condiciones necesarias para que crezcan los probióticos que consumimos en nuestros alimentos. Entonces, en un estudio a 12 personas del Amazonas que se realizó, se detectó que todas ellas tenían 50% más diversidad en su intestino que un habitante promedio de Estados Unidos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, nuestra civilización va indirectamente en contra de la salud y de la diversidad de las bacterias. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente, además de tóxico, también se ha promovido demasiado la higiene y tantos productos de higiene que empiezan también a mermar nuestras bacterias. Entonces, como ya lo había mencionado, los ácidos grasos de cadena corta son el alimento de nuestras bacterias y de nuestras células intestinales y eso impide que haya permeabilidad intestinal. Entonces, estas esporas probióticas ayudan a producir vitaminas, enzimas, antioxidantes, carotenoides, algunas grasas muy útiles y más. ¿Cuáles son esas cepas? En términos generales, son los bacilos. El Bacillus clausi es el probiótico más utilizado y las investigaciones han demostrado que asisten al sistema inmunológico. Los bacilos subtilis fomenta un ambiente positivo para el crecimiento de bacterias beneficiosas. Es importante para desarrollar el sistema inmunológico. Produce natoquinasa, el compuesto esencial en el natto japonés, y la vitamina K. La natoquinasa simplemente es una enzima que ayuda a producir vitamina K2. La vitamina K2 ya se ha documentado, hay todo un estudio que se hizo a nivel mundial donde todas las culturas antiguas se vio cómo se alimentaban y dentro de su alimentación de las diferentes culturas
había alimentos que producían la vitamina K2 y se observó y se concluyó que la deficiencia de vitamina K2 en el cuerpo humano hace que el calcio que ingerimos en forma de alimentos o suplementos no llegue a los huesos, sino simplemente se vaya adhiriendo a las articulaciones o incluso a las arterias. Y de ahí pueden venir los infartos. Entonces no es solo el colesterol, lo que se ha dicho que provoca los infartos, sino el exceso de calcio, pero más bien es la deficiencia de vitamina K2 que lleva ese calcio a los lugares donde se necesita. Entonces, también incrementa la producción de los ácidos grasos de cadena corta hasta un 40% con el fin de apoyar el mejoramiento de su intestino y el microbioma. El Pediococcus acidilactici fomenta la respuesta inflamatoria saludable en los intestinos, así como una respuesta inmunológica saludable. Puede ayudar bajo condiciones anaeróbicas como en el intestino y fomenta un ambiente óptimo. Y el cuarto es el Bacillus coagulans. Produce una forma L óptica de ácido láctico que proporciona mayor apoyo a la salud inmunológica y la defensa intestinal. También apoya la salud del tracto urinario, digestivo y la absorción de nutrientes. Y bueno, ahí podemos ver en la imagen, pues cómo está hecha una espora probiótica, ¿no? Simplemente está cubierta. Sus membranas están hechas de proteína y eso la hace más infalible para pasar las condiciones extremas del medio ambiente externo, pero también de los ácidos gástricos. Y bueno, ¿cuáles son las alternativas probióticas que en nuestro país se han llevado a cabo en las culturas antiguas? Pues, y que todavía hasta nuestros días se siguen tomando solo como una bebida ocasional, solo como una bebida refrescante, pero no con una idea de repoblar nuestro intestino y de mantenerlo con la mayor diversidad de bacterias. La principal y la que muchos llegaron a conocer, pues es el aguamiel y el pulque. El aguamiel, los que hace 50 años crecían en los pueblos, en lugar de leche se les daba aguamiel y con eso se suplía la leche, ¿no? Ahora, pues ya simplemente es un vaso, una taza de pulque al día, puede ser de un cuarto hasta medio litro al día. Es un probiótico saludable. Más de medio litro, pues ya perdió su función, ¿no? Su función saludable. El pozol, que es una mezcla de maíz con cacao y que en el sur también se acostumbra. El tepache sí, muchos lo hemos probado, que es la cáscara de la piña y se deja fermentar con piloncillo. También va produciendo bacterias benéficas. El tejuino es una bebida de maíz fermentado. Y pues los tibicos son lo que muchos conocen como los búlgaros de agua, que se le agrega piloncillo y simplemente al fermentar esos azúcares del piloncillo se vuelven ácido acético. Y ese ácido acético, además de ser alimento para nuestras bacterias y nuestras células intestinales, también es un bactericida para las bacterias que dependen de azúcares y harinas refinadas. Y pues los que también en algún momento han utilizado los búlgaros de leche, también es otra forma, ¿no?, de producir el ácido láctico, que es la fermentación de la lactosa y el azúcar de la leche, y ese ácido láctico pues también elimina bacterias, ¿no? Es una forma es un biocida de las bacterias que no requiere nuestro cuerpo en mayor cantidad.
Entonces, lo que mucho se pregunta la gente a veces es de, entonces me puedo tomar un yogur comercial. La realidad es que el yogur comercial, la mayoría, al menos en México, porque sí hay otras alternativas en otros países que ya están más con más cuidado y con cepas de alta calidad, este, se puede tomar, pero la mayoría de del yogur comercial aquí en México es un exceso de azúcar y a veces de colorantes o saborizantes. Entonces, la forma más saludable es con leche, hacer su leche de búlgaros, con búlgaros, y de esa forma uno puede ayudar parcialmente a su intestino a repoblarlo. Y bueno, una opción más es la col fermentada, la cual requiere sí de tiempo, requiere de paciencia, requiere de cuidados para que podamos consumir esa col. Entonces, la receta general es a un litro de agua filtrada. Lo ideal es que no tenga flúor o cloro, que eso es lo complicado, ¿no? Pues uno puede hervir el agua de la llave y al hervir el agua se evapora el cloro, pero el flúor pues queda ahí, ¿no? Entonces sí, lo ideal es que sea, si uno tiene agua de filtro, pero que ese filtro sea eficiente y no deje de dar esos elementos, es la mejor manera. Hay que agregar una cucharada a una cucharada y media de sal del Himalaya, que es la más completa en minerales, pero también puede ser de grano, sal de grano. No, no es recomendable la sal de mesa solo es cloruro de sodio, o sea, sodio y cloro, o cloruro más bien. Y la sal de grano tiene, además de esos dos minerales, tiene otros 12 más. Entonces ya es más completa en minerales. Y la sal del Himalaya tiene más de 60 minerales. Entonces también nuestros alimentos también cada vez más carecen de minerales. ¿Por qué? Porque la tierra ya están erosionadas y están desgastadas. Entonces hay que cortar las verduras elegidas, las dos más comunes y más prácticas. La base de nuestra fermentación es la col, más del 70% debe de ser col, y esa col simplemente no se va a lavar porque la col naturalmente crece cerca de la tierra. Conforme va creciendo en la tierra, esa tierra que va quedando en la col contiene bacterias. Obviamente se le va a quitar, sí, todas las hojas que tienen tierra, y cuando ya no tengan tierra se les puede agregar, pero esa col ya tiene bacterias naturalmente, sí tiene bacterias nocivas y bacterias benéficas. Lo importante de cuando se corta la col de manera fina, se va a empezar a sumergir en la salmuera de alguna forma, se le puede llamar así al agua con sal, y se va a comprimir al empezar ya después al final se le agregan las zanahorias. El azúcar que contienen las zanahorias se va a ir fermentando por esas bacterias que contiene la col y se va a convertir en ácido láctico durante la fermentación, de tal manera que conforme se vaya fermentando la col y las zanahorias van a producir ese ácido láctico que va a acabar con las bacterias que son nocivas, y las bacterias que son benéficas como las acidófilas o sí, las ácidas, las bacterias acidófilas, ellas son las que van a mantenerse, y esas son las que van a repoblar nuestro intestino.
después de que se agregan las verduras, ahora sí con una cuchara, todo tiene que estar bien limpio, bien lavado, porque puede contaminar la fermentación. Entonces sí hay que todo tener unas condiciones de higiene óptimas. Y ya con una cuchara se va comprimiendo todos los ingredientes para eliminar las bolsas de aire, que no haya ninguna bolsa de aire entre la col, para que no se eche a perder o se pudra. Y tienen que estar completamente cubiertas por el agua porque si la col en el proceso de fermentación llega a exponer en el aire, ese aire, cuando uno abre el frasco, contiene en el aire, hay bacterias, ¿no? Y esa, o hongos o mohos circulando, y si llegan a entrar a la fermentación, se empieza a pudrir. Entonces, por eso tiene que estar sumergido totalmente la col y las zanahorias. Y una vez que ya está bien comprimido todo, ya se cierra el frasco y se puede mantener en un lugar cálido de 20 a 24 grados centígrados, máximo hasta 29 grados centígrados. Es la temperatura óptima para que la multiplicación exponencial de las bacterias empiece. Se puede dejar una semana hasta un mes, depende qué tan fuerte la gente le guste la fermentación. Simplemente cuando uno ya consume la col fermentada, eh, va liberando la vitamina C que está en la pared celular de la col. Y cuando la comemos cruda, como no está liberada, está de alguna manera oculta, no sabe muy acidita, sino cuando ya se fermentó, básicamente sabe como a limón. Entonces, la col es una buena opción para adicionar a nuestra vida y de esa forma contribuir a repoblar nuestro intestino. Y bueno, los utensilios que se necesitan son el frasco de vidrio de 1 litro con tapa, la tabla, el cuchillo y servilletas para limpiar en caso de que el frasco llegue a tocarlo, a haber una contaminación cruzada. Simplemente se limpia con servilleta, no con trapo, porque los trapos siempre también albergan más bacterias. Solo limpian líquidos, pero embarran a las bacterias que contienen, ¿no? Entonces, esa es una forma de mantener nuestra salud, que hay más de 20 bebidas que se fermentan en nuestra república y que, bueno, las más conocidas son las que les presenté, y esta opción tiene mucho que ver. En los alemanes le llaman chucrut, es de origen alemán, pero es una forma también muy práctica, ¿no? De producir bacterias que vienen de la tierra. Entonces, lo que en mi persona empecé así, haciendo esta col fermentada, además de los tibicos, además de el pulque, además de vez en cuando otras veces el té fermentado y otras opciones más. Empecé a hacer esta hasta que seguí investigando y ya pude contactar a quien me ofrece las 10 tipos de bacterias que les mencioné. Esos 10 tipos de bacterias se enriquecen, además de las 4 a 8 que tiene la col naturalmente, se le agregan otras 10, y eso simplemente es un cóctel más de mayor variedad de bacterias, y de esa forma uno, con una sola cucharada, si uno lo deja fermentar por 2 semanas con ese cultivo iniciador, 70 billones de bacterias, esto es logarítmico, no se multiplican, es una exponencialmente. 70 billones por 70 billones podríamos multiplicarlo, ya de ahí perdimos la cuenta, ¿no? Entonces, ahora el producto más
más conocido a nivel nacional es un frasquito azul de un probiótico que te venden, ¿no? De una bacteria acidófila. Y ese frasquito rojo o azul, el rojo tiene 8,000 millones de bacterias y el azul tiene 40,000 millones de bacterias, ¿no? 5 frasquitos rojos. Pero una cucharada de col fermentada, cuando ya se le puso su cultivo iniciador, en una cucharada tan solo cabrían, así mínimo calculando, unos de 50 a 100 frasquitos azules de 40,000 millones, ¿no? Entonces es una cantidad que si uno se pone a ver, a hacer cálculos, el comprar 10 frasquitos, en promedio están en 6 pesos, ya son 60 pesos. Si uno compra 100, ya son 600 pesos, ¿no? Entonces, para tener una idea de que lo que nos están vendiendo solo es, de alguna manera, nos van dando poquito a poquito, pero lo que se ha investigado es que para que el probiótico tenga efectos benéficos para el cuerpo, tienen que tener mínimo 1 billón de bacterias para que tenga el efecto benéfico. Si son 40,000 millones, nos están vendiendo la mercadotecnia un producto que después de tomarlo un mes diario, unos 3 o 4, puede verse beneficios, ¿no? Entonces, y hablando de lo que se vende a nivel de las farmacéuticas, pues hay opciones de tabletas masticables que ustedes chequenlo, en promedio cada tableta tiene 10,000 millones, a lo mucho 100,000 millones, y pues vean el costo-beneficio, no solo tiene un solo tipo de bacteria y, y no tiene la variedad de lo que de alguna manera nosotros estamos dándole el plus a ese fermento de col. Y bueno, lo último que se está sacando pues son las esporas, ¿no? Por eso es importante que también los niños se les deje jugar en la tierra, en un jardín, obviamente donde no haya pues restos de heces fecales de perros. Y si está en un jardín jugando y de repente se chupan la mano con tierra, pues es una forma indirecta de tomar esporas, ¿no? Pero bueno, obviamente si a la gente le dices échate tu pizquita de tierra diario, pues la gente no lo va a hacer. Entonces, a la opción están las 4 tipos de bifidobacterium, que son las esporas, y eso va a ser simplemente, va a preparar todo nuestro intestino para recibir a las 10 bacterias que se necesitan y así proliferar conjuntamente para producir todos los beneficios de los que hemos estado hablando. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Si hay preguntas, me las pueden expresar si es que hay tiempo. Hola, Fer. Fíjate que sí hay una pregunta en el chat que estábamos viendo. Dice que, a ver, ya te digo, que si los búlgaros de la leche eliminan la caseína de la leche. Nuevamente porque no escuché bien la pregunta. Claro, dice que si los búlgaros de la leche eliminan la caseína de la leche. No. La caseína es la proteína de la leche y la lactosa es el azúcar de leche. Entonces, lo que hacen las levaduras, que su nombre correcto son levaduras y se conocen como búlgaros, esas levaduras fermentan el azúcar de la leche y esa lactosa la convierten en ácido láctico. Y en cierto, la cuestión aquí es que actualmente las leches que solemos
consumir, pues ya son procesadas, ¿no? O hasta ultra procesadas. Entonces, la idea es que si hay, que es lo más complicado, si hay leche bronca, así como sale de la vaca, se puede echar a los búlgaros y como tiene en sí misma esa leche, no está pasteurizada, tiene bacterias de la misma vaca y las que puedan ser nocivas cuando se produce el ácido láctico las elimina y entre todas esas bacterias sí hacen el efecto de metabolizar parcialmente la cafeína, sí disminuye, pero solo en esas condiciones, no en la leche comercial. De acuerdo. Fíjate que, bueno, yo tengo una pregunta acá en porque de manera comercial, por ejemplo, Yakult dice que te da lactobacilo casei shirota, ¿no? Ajá. Entonces, ¿tú qué piensas de esta bebida? Porque yo estuve aquí en la consulta a muchos pacientes que tienen un problema digestivo y se toman un Yakult, sí, porque eso le va a dar ese probiótico. Bueno, ¿y les has preguntado cómo se han sentido? Bueno, lo que yo he notado, o lo que ellos me han dicho, algunos, es que presentan inflamación gástrica después, ¿no? Inflamación abdominal, o no tienen como en realidad, no saben ni siquiera qué efecto puedan tener, o esa es una pregunta, o sea, cuando tú estás tomando un probiótico y estás pues aumentando estas bacterias, ¿cómo te tienes que sentir? O sea, ¿qué va a sentir la gente para saber que sí le está haciendo efecto? Ah, muy buena pregunta. Bueno, ya había hablado del botecito azul, no quería hacer el comercial, pero ya lo mencionaste. Entonces, sí, como es solo una bacteria y son 40,000 millones, los estudios que se han realizado y que tienen un efecto, tienen que tener más de 100,000 millones de bacterias y serían como 3 botecitos, ¿no? Diarios. Entonces, para que empiece a haber un efecto, pero cuando ya se comprueba que el efecto es más claro, es cuando tienen 1 billón de bacterias. Entonces, Y obviamente esta marca no lo tiene, por supuesto. no, el azul tiene 40,000 millones y el rojo tiene 8,000 millones. Entonces, 8 rojos son equivalentes a un azul, pero tienen los endulzantes artificiales, ¿no? Que también no son tan recomendables. Y entonces, cuando estamos tomando probióticos, ¿qué debemos de sentir? ¿Qué cambios podemos sentir? Ah, muy bien. En este caso, por ejemplo, de la col fermentada con los probióticos que les doy, es una recarga, es como enviar el ejército a la batalla. Entonces, las bacterias que son nocivas, al entrar las 10 cepas de bacterias, entran al intestino y empiezan lo que ahora, bueno, lo que conocemos como lisar, simplemente deshacen a las bacterias nocivas y al deshacerlas, liberan toxinas y esas toxinas les pueden provocar diarrea. Entonces, por eso mucha gente se le dice cuando no ha tomado en su vida probióticos ni ha hecho limpieza de colon, se le recomienda que sea solo el jugo de una cucharadita y que observe cómo se siente. Porque si siente náuseas a las 4 o 6 horas y diarrea, es que está eliminando todas estas bacterias y las toxinas son las que le producen ese efecto. No es los probióticos, sino el efecto que causan las otras bacterias al lisarse, ¿no? Al morir. Fíjate que eso es muy importante porque después la gente, o sea, lo toma y dice, es que creo que fueron los probióticos que me hicieron daño, Me cayó pero más bien mal. es como, ajá, es una depuración, ¿no? Sí, es una depuración. Bueno, yo les puedo contar a todos que ya probé tus probióticos y lo que yo pude sentir, Ajá. bueno, además que mi abdomen se desinflamó de manera increíble, tuve una energía que cambió. O sea, por ejemplo, si después de comer tenía cansancio, después de los probióticos ya no tuve esa sensación. Entonces ya después quizás como de unos 5 días me di cuenta que ya no estaba cansada. Y también me di cuenta que, claro, esto va poco a poco. Podía evacuar más veces al día o con mayor facilidad. La textura de las heces cambió, pero me di cuenta con el paso de los días, ¿no? De estar siendo constante y consumirlo. Bueno, yo quería que tú nos platicaras qué podíamos sentir y bueno, ahora yo les comparto qué sentí yo y esto me encantó porque pues renueva tu energía y
Entonces, yo me doy cuenta aquí en la consulta que muchos pacientes a lo mejor no tienen tantos problemas digestivos como creen, sino más bien tienen disminuida su macrobiota, solamente. Sí. Entonces, mira, tienes más preguntas, Fer. Dice que si un paciente con Candida albicans puede comer o ingerir la col fermentada. Sí, sí, porque la cándida simplemente, las personas que consumen más azúcares, empieza a proliferar porque se alimenta de azúcar la cándida. Entonces, sí Entonces, sí, obviamente, hay que disminuir el consumo de azúcares y aumentar fruta y verdura, y, o sea, también es un coadyuvante la fruta y la verdura. perfecto, entonces sí está recomendado. Esta pregunta es de Elena. Y hay otra Sí. pregunta que es muy interesante. Dice, si tenemos sucio el intestino delgado, ¿sí se absorben los probióticos? Bueno, esa parte de llamarlo sucio es muy relativa, ¿no? Lo que también he investigado es que al proliferar más las bacterias que se alimentan de azúcares y harinas refinadas, esas mismas bacterias van creando una biopelícula que se va adhiriendo al intestino grueso en específico, y cuando uno se alimenta, esas bacterias se alimentan de lo que comemos, es decir, casi la mitad de lo que comemos es para su alimentación de ellas, las bacterias nocivas, y la otra mitad para nosotros. Entonces, por eso hay quien come más de lo que necesita, por esa biopelícula. Entonces, sí, lo que hay que hacer es eliminar esa biopelícula, ¿no? Fíjate qué interesante, porque luego decimos que vamos a alimentar a la lombriz y de repente sí es cierto. Bueno, son ese grupo de bacterias que están conectadas, hacen sinergia y entre ellas se apoyan, ¿no? Las nocivas. Bueno, las que en su momento cuando les damos azúcar se vuelven más nocivas. Ahora puedo entender que hay un estudio que se hizo en Suecia por medio del doctor Russell Blaylock. Él fue un neurocirujano por 20 años. Cuando se jubiló, después de tantas operaciones del cerebro, dijo, hay algo que está pasando, ¿por qué la gente tiene todas estas enfermedades, ¿no? De cerebro, de la demencia senil, el Alzheimer y todo eso? Y él empezó a investigar y se dio cuenta que es la alimentación. El 50% de la salud es la alimentación, pero en específico él, al tener su hipótesis, la llevó a campo, y en una prisión, las personas que consumían muy poca fruta y verdura, fueron un grupo, de alguna manera, la población general, y tomó un grupo control de reos, donde se les empezó a dar más fruta y verdura y alimentos integrales, y ese grupo empezó a ser menos violento. Y entonces lo que perpetúa la violencia es los alimentos procesados, ¿no? Y carentes de nutrientes. Qué terrible. Esto que estás Y diciendo es así muy las importante. bacterias. Sí. Fíjate, Fer, que tienes pregunta aquí. Muy bueno, es que son dos que van de la mano. Dice que si hay que hacerse una limpieza intestinal antes de consumir los probióticos. Podría ser recomendable. Sí, lo Sí, recomendarías es lo porque más hay otra recomendable. pregunta de Mariana Hernández que dice que si se puede repoblar, perdón, el intestino a través de enemas de probióticos. Pues lo que se ha hecho en específico en Noruega, porque todo esto es investigación de allá, ¿no? Aquí estamos en pañales. Entonces ellos, se le llama trasplante de heces fecales de una persona delgada a una persona obesa. Y cuando le han puesto su flora intestinal a la obesa, empieza a bajar más fácil de peso. Entonces, bueno, eso es de alguna manera lo que se ha hecho allá, pero con la investigación y con lo que me he informado, pues la opción es tomar los probióticos vía oral. ¿Por qué vía oral? Porque nuestra garganta
tiene también bacterias, por ejemplo, el Staphylococcus aureus es parte de nuestra microbiota de la garganta, pero solo cuando hay un cambio brusco de temperatura empieza a proliferar más el estafilococos y eso es lo que provoca la infección en la garganta, ¿no? Entonces solo es un desequilibrio. Entonces al tomar los probióticos va a empezar a actuar desde la garganta, después por el esófago, después en el estómago, influyendo la parte de la... Ahora lo que también mucho se ha investigado es sobre el Helicobacter pylori, ¿no? Nos dicen, en la mitad de la población a nivel mundial tiene. Si yo nomás digo tú sí, tú no, tú sí, tú no, o sea, todo, la mitad de la humanidad tiene. Entonces, lo que se ha ahora dicho, bueno, por otros investigadores más revolucionarios, eso yo lo escuché en una conferencia de médicos y decían tú sí, tú no, hace 10 años, pero ahora se dice que eso es parte también de nuestra microbiota, el Helicobacter pylori. En el momento que se vuelve agresivo, es cuando hay más estrés en nuestra vida, obviamente, pero también hay una disminución de nuestra variedad de microbiota y ahí es donde empieza a proliferar el Helicobacter y ahí empieza a causar pues la perforación, bueno, la irritación primero, la perforación y al final un cáncer, ¿no? Que Así es. simplemente los probióticos, lo que sí, lo vimos constantemente, los probióticos regulan las respuestas inflamatorias. Y Entonces, mejor, la ajá, colitis, la gastritis y la artritis son todos procesos inflamatorios. así es. Entonces, imagínate, podemos controlar procesos inflamatorios crónicos y Ujú, entonces, respondiendo a Mariana, es mejor tomarlo oral para empezar sí, a repoblar desde la boca, desde el inicio, sí, ¿no? Aquí te sí. dice este Armando Santiago, dice que en una ocasión le recetaron enzimas y se le inflamó el estómago, se llenó de gases, que entonces si eso era por una microbiota alterada. Pues las enzimas simplemente son las que ayudan a digerir. Y sí, como la microbiota no era suficientemente variada, no llegó a utilizar todas las enzimas y en lugar de eso empezaron a fermentar. Y bueno, fíjate que aquí dice también que dice que si tomando probióticos es posible eliminar las biopelículas de bacterias que consumen nuestros nutrientes, claro, tomando en cuenta que hay que comer sanamente. Sí, lleva meses, pero sí se puede hacer. Nosotros, bueno, en mi parte, como parte de mi investigación, también desarrollé bueno, más bien investigué porque como parte de mi historia clínica tuve apendicitis a los 8 años, tuve peritonitis, me tuvieron que remover los intestinos para limpiarme todo y a partir de ahí nunca fue de digestión normal, ¿no? Ni de evacuación normal. Entonces, muchos años de mi vida fui estreñido y yo pensaba que era algo natural, pero no era natural, ¿no? Simplemente fue resultado de eso y por eso investigué cómo optimizar el funcionamiento de mi intestino. Sí hice las lavativas, hice muchas de las alternativas que se presentan ahora, pero después, tiempo después encontré un producto que son unas cenizas volcánicas y una fibra orgánica, se mezclan y se hacen en un licuado. Bueno, esas yo las consigo y ya se las doy a mis pacientes y en el licuado te lo tomas diariamente por 21 días y después de la primera semana empiezas a eliminar la biopelícula. Esa es la forma más rápida. Con picos te puedes durar de 2 a 3 meses o hasta más, depende qué tan gruesa esté, ¿no? Bueno, pero es una muy buena noticia. Fíjate que aquí, por ejemplo, Mariana pregunta si el cambio de alimentación más los probióticos serán suficientes para aliviar la disbiosis o el intestino permeable. Sí, sí, nada más que ahí, bueno, cuando ya es el intestino permeable, ese sí ya es de mucho más cuidado porque sí, ellos constantemente son personas que tienen casi alergia a todo. Y si le hacen un examen
de qué alimentos es alérgico, casi en un momento va a salir positivo a unos y después de 2 semanas a otros, entonces atinarle a eso es muy difícil. Pero sí hay alimentos que son más sensibles y otros no. Y por ejemplo, Fer, en los probióticos que tú cultivas, bueno, eso es un frasco como de 1 litro, 1 kilo. O sea, ¿cuánto tiempo recomiendas que consumamos los probióticos? Pues para empezar es una cucharadita al día, ¿no? Ya cuando tú tomas, si estás expuesto a los antibióticos, a todos los 9 factores, la contaminación, pues obviamente todos, estamos expuestos a todos los productos de limpieza, que esos son los que también merman mucho toda la microbiota, digo. Entonces, se pueden tomar diario una cucharadita, hasta 3, cuando estás más expuesto a todas esas sustancias, ¿no? Si trabajas en lugares donde hay pintura, donde hay solventes, lo ideal, lo puedes mantener, o sea que de por vida es simplemente mantener tu salud, porque ya en este tiempo estamos todos estresados fisiológicamente, ¿no? Y contaminados, ¿no? Y cada vez nos contaminamos más. Pues ahora ya nos echamos más químicos encima con tanta cosa últimamente. Y fíjate que tengo el caso de un paciente que decía su médico que pues, se pasó de comer un probiótico, se había Ah, a ver qué tipo, si solo fue un solo tipo, sobre eso con un solo tipo, creo al final también un desequilibrio. Por eso la recomendación es estas 10 cepas de bacterias están formuladas para crecer equilibradamente y fomentar el crecimiento de otras, ¿no? Entonces, si un solo tipo de bacteria, puede que haya un riesgo de que pase eso, ¿no? Bueno, las posibilidades son muchas, Fer. Entonces, bueno, ya estamos por finalizar nuestra plática. Muchas gracias, Fer. Hicimos un grupo de WhatsApp y en esto va a compartir un poco de la información que tú amablemente nos compartiste. También quizás si haya personas que estén interesadas en tomar una consulta contigo, nos pueden contactar por el grupo para hacerte llegar a ti esos interesados o las dudas que vayan teniendo sobre lo que vimos hoy, porque alguien preguntaba que cuáles son los probióticos que tú haces, lo que tú Pues ya vendes. ves que, bueno, en la lista les puse los 10 tipos de bacterias, ¿no? Esas son las básicas y además las de la col, te digo, son asilos, ¿no? Así es, entonces, en los probióticos que tú cosechas, viene en la base de col, zanahoria y vienen agregadas las 10 cepas que tú Ajá. nos presentaste. Y a eso adicional puedes aumentar las cápsulas de esporas. Pues lo que he estado, pues apenas como este es un producto así de lo más actual, las cápsulas sí requiere que se tomen directamente porque van formuladas con 3 tipos de hongos que son los prebióticos, el alimento de esas esporas cuando ya llegan al intestino grueso, al delgado y al grueso, empiezan a hacer y que ya esté el ambiente óptimo para su crecimiento y proliferación. Pues está súper interesante. Entonces, bueno, podemos concluir que además, por ejemplo, si te has sentido estresado, deprimido, cansado, puede ser porque tu macrobiota está dañada. Entonces, no solamente hay que culpar al estrés solo porque está, ¿no? Puede ser que el estrés sea una consecuencia cómo se encuentra tu aparato digestivo. Y bueno, desde mi especialidad, que es la medicina china, además de checar por ejemplo, el aparato digestivo, también checamos el cascarón, ¿no? Ahí se encuentra el esqueleto, cómo se encuentran tus músculos. Entonces, hasta para tratar estas situaciones de estrés, no basta con
la gente solamente relájate, tómalo con calma. Pueden ser muchos llamados de atención del cuerpo de deficiencias. Entonces, el hecho de que podamos tomar, pues, estos probióticos o estas bacterias para que sigan ayudando a nuestro cuerpo a mejorar funciones, digo, pues están al alcance, son muy fáciles y los efectos son de verdad muy buenos. Así es que les vamos a dejar la información de los probióticos de FER en el grupo para quienes estén interesados en conocerlo, en saber más. Y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, muchas gracias, Fer, por esta plática. Yo de verdad espero de corazón que todos la puedan usar en sus casas, esta información tan valiosa. Y Fer, pues esperamos poder platicar. Hay tantos temas de los que podemos hablar y seguramente vamos a buscarnos otro temita para platicar después. Muy bien. Gracias a ti por invitarme y a todos por asistir a la invitación. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes. Les deseo una excelente noche. Gracias, Mariana, por estar participando. Gracias a todos los que estuvieron aquí de corazón. Espero que esta información les sirva. Y pues nos vemos pronto. Vamos a tener un curso de medicina tradicional china y aparato digestivo. Por eso a mí me interesaba mucho que Fer nos diera también esta introducción, porque es un parte muy importante. Pero bueno, vamos a hacer nosotros uno que esté enfocado a la medicina china y cómo lo tratamos con herbolaria, cómo lo tratamos con diferentes técnicas de la medicina china. Así es que, bueno, este es nuestro curso, que es aparato digestivo y medicina tradicional china. Esperamos contar con su asistencia. Si quieren más informes, Lucero, que amablemente nos apoyó con este grupo, estará al pendiente de ustedes para la información de Fer y pues lo que ustedes necesiten. Estaremos a la orden. Si tienen más dudas acerca del tema, con mucho gusto acérquense al grupo y Lucero le hará llegar a Fer todas sus dudas. ¿De acuerdo? Pues que tengan una excelente noche. Me despido y muchas gracias, Fer, nuevamente. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.